por Cristo, que aman su gloria, que buscan su unción, que no van a cambiar, y su meta es ser radical. No están de acuerdo con nada en el mundo que quiera cambiar su moral. Su amor nos hace danzar, su gracia infinita me inspira a cantar. A Cristo adoramos, no importa quién hable, porque somos radicales. Que nos digan que loco están, sus acciones son anormales. Si ves que brincamos, si ves que saltamos, que somos redimidos. Saltando, gozando, vamos celebrando que resucitó, se está glorificando en medio del pueblo que rinde alabanza. Que celebre con júbilo danza, alza tus manos arriba, bien arriba es su amor lo que celebramos. Somos uno, somos su pueblo y juntos vamos a danzar. Delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta. Muy buenos días, amados hermanos, qué gusto poder estar con ustedes un día más, poder compartir con ustedes la hermosa palabra de Dios, la poderosa palabra de Dios en la presencia de nuestro Señor, aquel que inspiró la palabra, aquel que ideó la palabra, aquel que produjo la palabra. En su presencia queremos compartirla hoy, en su presencia queremos declararla hoy. Mis amados hermanos, es un privilegio para nosotros poder estar aquí y desde aquí poder transmitir esta señal que llega a sus hogares, llega al lugar donde ustedes se encuentran y poderles compartir un poquito más acerca de la hermosa escritura, la poderosa escritura que tenemos en nuestras manos, el legado de Dios para nuestra vida. Mis amados hermanos, en estos tiempos que hemos estado aislados en este distanciamiento, lo hemos hecho de persona a persona, pero en el Señor, en el Espíritu, hemos estado siempre unidos, siempre conectados. Y en esta mañana nosotros queremos llevarles un mensaje, queremos expresarles un mensaje de parte de Dios. Un mensaje que es necesario que pongamos atención para que en los próximos días, al finalizar el culto, al finalizar esta transmisión, les vamos a dar ciertas indicaciones acerca de lo que vamos a realizar en los días siguientes, como un paso a volver nuevamente a los cultos presenciales. Entonces, la palabra de hoy, el mensaje de hoy es muy importante que tomemos atención, no solamente para lo que va a venir en los días siguientes, para los cultos presenciales, sino para toda nuestra vida en general. Así que yo le pido que ahí en el lugar donde usted está, usted pueda entrar a la presencia de Dios, usted pueda disponer su corazón, usted pueda preparar su corazón como una tierra fértil en la que la hermosa semilla, la poderosa semilla de la palabra de Dios le va a ser plantada en su corazón. Usted es el único que puede disponer de su corazón, puede disponer su corazón para el Señor voluntariamente. Así que le invito que en el lugar donde usted está, incline su rostro, cierre sus ojos, levante sus manos al cielo y pueda hacer esta oración conmigo y preparar, disponer todo nuestro ser para nuestro amado Dios. Amado Rey de los cielos, Padre eterno, tú que estás, Señor, en el trono, tú que estás mirándonos desde allá, Señor, desde la morada celestial, hoy te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, a todos aquellos, Señor, que estamos unidos en este preciso momento, en oración, en este ruego, Señor, te pedimos hoy, tú puedas mirar nuestro corazón, Señor. Tú puedas tomar nuestro corazón, Señor, puedas tomar todo nuestro ser. Tú nos concediste el don de la vida en este día, pero hoy voluntariamente extendemos, Señor, ese don y lo ponemos en tus manos, papá, y te decimos, Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad, Señor, así como se hace en el cielo, hoy, Señor, aquí sobre mi vida en la tierra. Amado Dios, mi corazón está dispuesto para ti, todo mi ser está dispuesto para ti. Hoy te pido, Señor, que tu voluntad se haga sobre mi vida y que tú puedas plantar la hermosa semilla de tu palabra, Señor.
que mis paradigmas, Señor, mis pensamientos sean transformados, sean renovados, Señor, por medio de tu palabra en esta mañana, Señor. Y consciente de todo esto que te he pedido, Señor, y en la plena certeza de que así será, Señor, de que tú harás, Señor, conforme a la petición de mi corazón en esta mañana. Yo te alabo, precioso Dios, yo te adoro, Señor, porque creo que por fe lo acabo de recibir en este preciso momento. Entonces recibe mi alabanza de gratitud a ti, mi Dios, mi Padre bueno de los cielos. Si quieres hoy venir, eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir, porque te espera, vuelve a venir. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, estás aquí. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que cayó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa, ven y sopla sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Abre el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, si estás aquí. Espíritu de Dios, llena mi vida, como lluvia que cayó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa, ven y sopla sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que cayó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa, ven y sopla sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir, porque
porque te espera, vuelve a venir, y mi corazón vela por ti, porque te espera, estás aquí. Espíritu de Dios llena mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa, ven y sopla sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios llena mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa, tu poder en mí haz fluir, tu poder en mí haz fluir. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación. Cristo me libertó, caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte y por mí, libre soy, libre soy. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación. Cristo me libertó, caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy libre, porque Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, oh, caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy libre. Porque en todo tiempo estás presente, Señor, en nuestra vida. Te damos gracias, amado Rey, porque eres tú, Señor. Gracias a ti, papá, nosotros somos lo que somos ahora, Señor, y te pedimos hoy en el nombre de Jesús que por medio de tu hermosa palabra, Señor, hoy podamos alinearnos un poco más a tu voluntad, Señor, sabiendo que esto es lo que te agrada, sabiendo que cuando caminamos en tu voluntad, oh Dios de los cielos, alcanzamos grande bendición.
Amado Rey, permite que tu palabra hoy, Señor, produzca el beneficio en nuestra vida, Señor. Como está escrito, Señor, que tu palabra no regrese vacía, sino que cumpla el propósito para la cual ha sido inspirada, que sea prosperada en aquello para lo que ha sido enviada, Señor. Padre Dios, hoy, Señor, te damos gloria y te damos honra, Señor, mucho antes de recibir tu palabra, porque por fe creemos, Señor, que esto es bueno para nuestra vida, y creemos realmente, Señor, que por medio de la palabra que hoy, Señor, será lanzada, será pronunciada, habrá una edificación diferente en nuestra vida y nos alineará a esa hermosa voluntad que es buena, agradable y perfecta. Precioso Dios, en tus manos ponemos todo este tiempo y te damos gracias por estar con nosotros en cada momento de nuestra vida, estar con nosotros justamente en este preciso momento, para que por medio de tu Santo Espíritu, Señor, nuestro entendimiento sea abierto, papá, y la Escritura sea fácil de entender para cada uno de nosotros. Gloria y honra son tuyas, precioso Dios, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Después de alabar a Dios, vamos a compartir la hermosa palabra, la poderosa palabra de nuestro Dios. Y quiero pedirle que usted pueda abrir su Biblia en el primer libro a los Corintios, capítulo 9. Vamos a dar lectura a los versos 24 hasta el 27, desde el 24 hasta el 27. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 27. Como le he sugerido en transmisiones anteriores, nosotros por espacio de tiempo ya tenemos ya las citas bíblicas, están listas aquí. Aquellos que son disciplinados, justamente hoy, el tema de hoy es disciplina. Usted que es disciplinado y sabe tomar nota de lo que se le enseña a través de la palabra de Dios, usted que es disciplinado y toma nota de lo que se le predica para luego contrastar, para luego poder corroborar con su Biblia si es verdad lo que se le predicó, si estamos en lo correcto lo que se le predicó. Entonces usted tome apunte de las citas bíblicas para que en el momento que usted haya dispuesto en su corazón de poder revisar esos apuntes en su Biblia, usted pueda encontrar la verdad y pueda estar seguro de lo que se le predicó viene de la palabra de Dios, está centrado en la palabra de Dios. Muy bien, mis hermanos, así que usted allá en su casa con su Biblia, con su bolígrafo, con su papelito, su libreta de apuntes, listos, preparados, empezamos con la palabra de Dios. Señor, toma tu palabra y produce fruto en abundancia en aquellos que la reciben. Dice la Escritura: no se dan cuenta de que en una carrera todos corren. ¿No? Dice, no se dan cuenta que una carrera, dice, de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Así que para ganar, dice, todos los atletas se entrenan con disciplina. Mire cómo nos habla la palabra de Dios. Dice, aquellos que se ven inmersos en una carrera, dice, solo una persona, ellos están plenamente conscientes que solo uno se llevará el premio. Así que para poder alcanzar ese premio, dice, todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros, los que hacemos, dice, ¿no? Nosotros lo hacemos por un premio eterno. El verso 26 dice, por eso yo corro cada paso con propósito. Mire qué hermoso, como el apóstol Pablo nos da una vista panorámica excelente de cómo debe ser la vida del cristiano. Nos habla de disciplina, nos habla de que para correr esta carrera que Dios ha puesto por delante de nosotros, debe hacerse de una manera disciplinada y no hacerla, no vivir esta vida, vivirla porque sí y esperando que las cosas salgan bien. Si no, dice, yo corro, dice, por eso yo corro cada paso con propósito. Cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, dice. El verso 27 dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Mire, el tremendo apóstol Pablo, él nos dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que
después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Así que el apóstol Pablo nos está hablando de disciplina. Disciplina. Y nosotros vamos a hablar hoy de disciplina. Muy importante para luego de terminar la predicación, darle los anuncios que van a suceder, lo que está ya previsto hacer en los próximos días, ya de cara a volver nuevamente a los cultos presenciales. Entonces, esta palabra de hoy es muy importante para que nosotros podamos volver nuevamente, paulatinamente, a los cultos presenciales. Disciplina. Ponga atención, disponga su corazón para escuchar esta palabra. Entonces dice, vuelvo a repetir lo que habíamos leído en la palabra de Dios. Dice, no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar, no corran por correr, sino corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. La disciplina, mis amados hermanos, es una característica del carácter del cristiano. Y la disciplina es uno de los factores que más nos puede ayudar a ir direccionados o cumplir la voluntad de Dios. La disciplina, le repito, la disciplina es una de las características del hombre, de la mujer cristiana, que le puede ayudar a envolverse en la voluntad de Dios, a desarrollarse en la voluntad de Dios. De la misma forma, una persona que no practica la disciplina o no desarrolla esta cualidad, la falta de disciplina va a ser uno de los factores o va a ser el impedimento más grande que usted se va a encontrar en la vida cristiana para alinearse a la voluntad de Dios. Mire qué grande está esto. La disciplina es la característica que me va a ayudar a alinearme a la voluntad de Dios y alcanzar los propósitos de Dios, pero la falta de disciplina va a ser el más grande de mis obstáculos para que yo logre alcanzar ese propósito divino. Así que yo necesito disciplina en mi vida. Y por esta razón el apóstol Pablo nos estaba diciendo, todos los atletas se entrenan con disciplina. Y luego en el verso 27 él decía, yo disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. Dice, de lo contrario, me temo mucho que después de haberles predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Qué tremendo, qué sabio es el apóstol Pablo, inspirado por Dios. Él escribió todos estos versículos para que usted y yo podamos hoy hablar de ellos, podamos entenderlos, no solamente entenderlos, sino llevarlos a nuestro corazón, desarrollarlos en nuestra vida y poder alcanzar éxito en aquello que nos hemos propuesto. Cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, usted ve, ¿no es cierto? 9 son los atributos del fruto del Espíritu Santo. El fruto es uno solo, pero hay 9 atributos que están inmersos dentro de ese fruto. Y yo quiero mencionarle 2 de aquellos. Hablamos de dominio propio y hablamos de templanza. Cuando hablamos de estos 2 atributos del fruto del Espíritu Santo, cuando hablamos de esas 2 cosas, implícitamente estamos hablando de disciplina. Cuando hablamos de dominio propio y de templanza, implícitamente estamos hablando de la disciplina. ¿Por qué? Porque estos 2 están concebidos como el dominio que uno tiene sobre sí mismo o la capacidad de controlarnos o refrenarnos, de someter nuestro cuerpo y mente al señorío de los principios de la palabra de Dios. El dominio propio, la templanza, es esa capacidad de autocontrolarnos, de refrenarnos, ¿verdad? De someter nuestra mente y nuestro cuerpo al señorío de los principios de la hermosa y poderosa palabra de Dios. Miren lo que dice la Escritura en Proverbios 25-28. Tome nota y yo le puedo comunicar lo que dice. Proverbios 25-28, he tomado de la versión Reina Valera contemporánea, dice: ciudad en ruinas, sin muralla protectora,
eso es el hombre que no refrena sus impulsos. O sea que, ¿qué nos está diciendo el Señor? Dice, ciudad en ruinas, sin muralla protectora, eso es el hombre que no refrena sus impulsos. Pero ¿se acuerda lo que era la disciplina? La disciplina era la capacidad de poder refrenar esos impulsos. La disciplina provoca en mi vida la capacidad de poder refrenar esos impulsos. Así que Dios me está diciendo, si tú eres una persona que no ha desarrollado en su vida la disciplina, eres como una ciudad en ruinas, eres como una ciudad sin una muralla protectora. Mire, cuando hablamos del tiempo que se escribieron los proverbios, la seguridad en los tiempos bíblicos de aquel entonces, la seguridad, la defensa que tenía una ciudad eran sus grandes muros. ¿Se acuerda de los muros de Jericó? Se consideraba Jericó que era la ciudad más fortificada, la que estaba más segura. ¿Por qué? Porque eran los muros más grandes y más anchos que había. Era la ciudad que tenía los muros más anchos y más altos. Entonces decían, es la ciudad más segura, más impenetrable. Pero mire lo que le pasó a Jericó, ¿verdad? Entonces, tomando ejemplo de la palabra de Dios, dice, es una persona que no desarrolla la disciplina en su vida, es como una ciudad en ruinas, como una ciudad sin una muralla protectora. Usted ve en un muro, en un gran muro, un muro muy fuerte, una pequeña grieta puede hacer que el muro se eche abajo, el muro se despedace, el muro se debilite y se caiga. De la misma manera, una pequeña fisura en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, puede hacer que aquello que Dios inició, aquello que ya Dios nos concedió, que ya hemos alcanzado, por falta de disciplina, empecemos nosotros a hacer grietas en nuestra vida cristiana y empieza a desmoronarse todo aquello que ya había sido alcanzado para la gloria de Dios. Así que es muy importante que usted y yo podamos desarrollar la disciplina en nuestra vida. Una pequeña grieta en nuestro carácter puede destruir aquello que ya hemos construido y echar abajo nuestro testimonio. ¿Sabe cuántas personas empezaron su camino cristiano? Empezaron con una vida de oración tremenda, una vida con devocionales diarios, la lectura de la palabra de Dios. Y por fe caminaban y por fe vivían y no temían meter la mano al bolsillo, sacar un diezmo y una ofrenda, y de repente empezó a haber grietas, fisuras. No, es que en el internet dicen que el diezmo no, es que esto no, es que no vale tampoco ser tan endiosado, dijeron, ¿verdad? Y no, eso de orar todos los días o de estar leyendo la Biblia todos los días, y empezaron a hacer grietas en su vida espiritual. Tristemente, todos aquellos, no le digo varios, le digo todos aquellos que dejaron que se hicieran grietas en su vida espiritual, se encuentran frustrados y se preguntan, ¿será que Dios no me ama a mí? Y se preguntan, ¿será que Dios no me quiere? Y otros todavía se preguntan, ¿será que Dios existe? Es que Dios me prometió que yo llegaría a ser tal persona, llegaría a tener esta profesión, alcanzaría a tener esto. Dios me prometió que me bendeciría de esta manera y hasta ahora no veo que se haya hecho eso. ¿Sabe? No es la culpa de Dios. Y no es que Dios dejó de amarle. Y no es que Dios sea malo. Y no es que Dios sea como el hombre que prometió y no cumple lo que prometió. No. Cuando Dios le prometió, usted tenía que alinearse a la voluntad de Dios. Cuando Dios se lo prometió, usted tenía que empezar a desarrollar su vida de disciplina para alcanzar esos propósitos de Dios. Pero fue usted y fui yo el que en un momento decidimos hacer grietas en nuestra vida espiritual y dijimos, no vale tanto estar allí metidos en oración o todos los días metidos en la iglesia, ¿para qué? No, con que yo viva mi vida de fe es suficiente. Y mire, todos ellos se han visto frustrados. ¿Por qué? Porque hasta ahora no logran enlazarse a los propósitos divinos. Y lo más fácil, claro, es echarle la culpa a Dios, no reconocer que fui yo el que hizo las grietas, las fisuras. ¿Sabe cuántas personas se elevan en la economía y vuelven a caer en la economía? Parece que otra vez vuelven a elevar la economía, otra vez se van a la economía. ¿Cómo dice la Biblia? Echan en saco roto. ¿Sabe por qué? Porque en un momento, cuando empezaron su camino de fe, dijeron, sí, hay que ofrendar, sí, hay que diezmar. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, papá Dios lo dice. Y de repente hicieron una fisura y dijeron, ¿cómo que no? Mejor está el dinerito en mi bolsillo. Mejor voy a hacer obra social. ¿Sabe? La Biblia lo dice, la Biblia dice, 10% le corresponde a Dios.
la ofrenda de tu corazón, ¿verdad? Tú le ofrendas a Dios de tu corazón. El 90% que te queda, dispone para lo que tú quieras. Si quieres hacer obra social con el 90% que te queda, ¡qué bueno! ¡Qué buen cristiano eres! Pero con el 90% que es tuyo, no con el 10% que no te pertenece. Pero sabe, muchos dijeron, no, yo voy a este 10 que me queda, o de este 10 que yo le llevo a la iglesia, no, mejor de eso voy a hacer obra social, ¿sabe? Se equivocó. Hizo una fisura. Y ahora usted, su economía es como si estuviera echando un saco roto. Parece que hay días buenos, momentos buenos en los que todo fluye y está todo bien, pero así mismo como fluye, como sube, también se cae. Esa es la vida de la persona, es la vida del cristiano, que en un momento empezó a ejercitar una vida disciplinada en Dios, pero de repente hizo fisuras y dejó que la indisciplina llegara a su vida. Poco a poco se separó de Dios. Le hablo de la disciplina, porque justamente la disciplina es la que marca la diferencia, es la que hace distanciamiento entre las personas victoriosas y las personas frustradas. Si usted le pregunta a una persona que usted pueda distinguir que haya alcanzado éxito en alguna área o varias áreas de su vida, si usted le pregunta cómo fue, cuál es tu secreto para alcanzar el éxito, con mucha seguridad le va a decir disciplina. Y si no le dice directamente con esa palabra disciplina, le va a usar alguna otra palabra que va a ser el sinónimo de la disciplina, porque justamente la disciplina es la que está en la mitad de aquel que es vencedor, de aquel que es victorioso, aquel que es exitoso y de aquel que está frustrado por no poder alcanzar sus planes, sus proyectos. Disciplina. ¿Qué es la disciplina? Entonces yo le voy a dar una definición de lo que dice el diccionario acerca de lo que es la disciplina. Dice, disciplina se conoce como la capacidad que puede ser desarrollada. Mire, ponga atención. Puede ser desarrollada, no es que el hombre ya es disciplinado por naturaleza, no, puede ser desarrollado. Así que esta característica, esta destreza, esta cualidad puede ser desarrollada, es desarrollada en nuestra vida. Dice, por cualquier ser humano. Ya que no está solo para unos, a unos se les dio la capacidad y a otros no, se nos dio a todos. Es la capacidad que puede ser desarrollada, escuche bien, puede ser desarrollada. Si usted quiere la desarrolla, si usted no quiere no la desarrolla, marcará la diferencia. Entonces, si usted la desarrolla será exitoso, si no la desarrolla pues va a vivir frustrado toda su vida. Usted decide, puede ser desarrollada por cualquier ser humano, está dispuesta para todos, no solo para unos. Dice, es la capacidad de poner en práctica, no solamente de conocer la teoría, sino de poner en práctica una serie de principios relativos al orden y la constancia. Dice, es la capacidad de poner en práctica una serie de principios relativos al orden y la constancia, tanto para la ejecución de tareas y actividades cotidianas como en sus vidas en general. Ahora, yo quiero que ustedes se enfoquen en esto. Primero, puede ser desarrollada. ¿Está dispuesta para usted? Sí, porque está dada para todos y todos pueden desarrollarla. Es nuestra decisión desarrollarla o no. Luego dice, es la capacidad de poner en práctica una serie de principios. La capacidad de poner en práctica una serie de principios, dice, relativos al orden y a la constancia. Yo quiero decirle algo. Esto que usted ve aquí, la Biblia, es el libro por excelencia de principios de vida, de principios de orden, de principios de bendición. Por eso a mí me gusta llamarle el libro de los principios, la Biblia, el libro de los principios de vida. Y si la disciplina, dice, es la capacidad de poner en práctica una serie de principios, qué mejor si yo aprendo los principios que están descritos dentro de la Biblia y los pongo en práctica en mi vida cotidiana. Voy a ser una persona exitosa, voy a alcanzar a desarrollar todo lo que dice la Biblia que puede hacerse en mi vida. Todo lo que dice la Biblia acerca de las bendiciones de Dios van a llegar a mi vida si yo empiezo a desarrollar la disciplina en mi vida. Recuerde que es la capacidad de poner en práctica una serie de principios relativos al orden. Principios de orden. Los mejores principios están dentro de la Biblia. Así que la disciplina
como habíamos hablado anteriormente, es la capacidad de controlar mis impulsos. ¿Se acuerdan? Fruto del Espíritu Santo, templanza, fruto del Espíritu Santo, dominio propio. ¿Qué era eso? La capacidad de dominarse, ¿no es cierto? La capacidad de controlar, autocontrolar esos impulsos, ¿verdad? Los impulsos que me separan de la voluntad de Dios. Así que cuando yo puedo discernir, yo puedo entender, yo mismo hago un balance de mi vida y sé cuáles son los hábitos, malos hábitos que me separan de la voluntad de Dios, los malos hábitos que me hacen ser una persona que no alcance éxito en aquello que emprendo, en aquello que deseo alcanzar. Cuando yo puedo descubrir eso, puedo distinguir eso en mi vida y puedo empezar a corregirlos con el hábito de la disciplina, voy a ser exitoso. Y me voy a alinear a la voluntad de Dios. Yo quiero decirle algo más acerca de la disciplina. Dentro de la disciplina o el concepto disciplina, sinónimos de disciplina, dice, es ser subordinado. Dentro de los sinónimos de la disciplina, dice, una persona disciplinada es una persona subordinada. ¿Y qué es subordinado? Es estar bajo la tutela, bajo el cuidado, ¿no es cierto? Bajo las órdenes de alguien más. Y en toda la Biblia, Dios nos está hablando que estemos sujetos a Él, que estemos subordinados a Él, que nos subordinemos a la palabra de Dios. Así que Dios me está sugiriendo a mí, me está diciendo, si tú eres un varón disciplinado, tú eres un varón subordinado. No te va a ser difícil sujetarte a mí. El problema es que lo contrario a la disciplina es la indisciplina. Y si ser disciplinado es ser subordinado, entonces lo contrario será ser insubordinado, que implica ser rebelde. Y la Biblia habla mucho acerca de los rebeldes. Y la Biblia habla mucho acerca de lo terrible que es el trato de Dios para los rebeldes. O sea que Dios me está diciendo, hijo, a ti te conviene ser disciplinado, no solo por el éxito que tú vas a alcanzar, sino por la gracia que va a venir sobre tu vida al ser disciplinado. Vas a ser exitoso en aquello que emprendas. Y ya me está sonando mucho lo que dice la palabra de Dios. Vas a ser exitoso en aquello que emprendas. Mire, Dios le habló a Josué, le dijo, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que en él esté escrito, ¿verdad? Entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas, todo lo que emprendas te saldrá bien. Tremendo, ¿verdad? ¿Qué le estaba diciendo en pocas palabras o encerrado todo ese versículo en una sola palabra? Está diciendo, hijo, tienes que ser disciplinado a la palabra de Dios. Disciplínate conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que Dios le estaba diciendo, en resumiendo en algo sencillo, lo que Dios le estaba hablando a Josué. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas. ¿Se acuerdan lo que decía la disciplina? Es la capacidad de poner en práctica, no solamente de conocer el concepto, sino de practicarlo. Guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, todo lo que tiene la escritura, la Biblia que usted tiene en sus manos. Dice, entonces harás prosperar tu camino y todo lo que emprendas, todo lo que hagas, te saldrá bien. Así que papá Dios estaba diciendo, hijo, si tú aprendes a ser disciplinado, aprenderás a ser subordinado, estarás alineado a mi voluntad y mis ojos te mirarán con gracia. Lo contrario, dice, si tú no eres disciplinado, si tú eres indisciplinado, tú eres un rebelde. Y la Biblia habla mucho acerca de los rebeldes. A papá no le gustan los rebeldes. ¿Cómo papá me miraría con ojos de gracia si yo soy rebelde? Y más cuando él habló en su palabra acerca de los rebeldes. Y si yo no soy disciplinado, Dios me dice, tú eres un rebelde. Y por eso dice la escritura también, dice, Dios al que ama, corrige y disciplina. Wow, tremendo, ¿verdad? O sea que Dios me dice, hijo, tú deberías aprender a desarrollar en tu vida la disciplina. Recuerde, la disciplina es una característica que se desarrolla. Usted y yo podemos desarrollarla porque está dada para todos. Para todos. Yo quiero que tome nota de estos versículos que son importantes para nuestra vida. Primera de Corintios 3:10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada,
Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Sabe cuántas personas nos han llamado por teléfono? Nos dicen, pastor, pastora, necesito consejo. Me pasa esto. Cuando ya los atendemos, dicen, me pasa esto, me pasa lo otro. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Nosotros los guiamos conforme a la palabra de Dios. Damos el consejo conforme a la palabra de Dios. El problema está en que a la persona que recibe el consejo no le gusta. ¿Por qué? Porque le toca desarrollar una vida disciplinada, una vida de disciplina y sujetarse o someterse a la hermosa y poderosa palabra de Dios. Pero el mundo nos enseñó a ser indisciplinados. Y estamos acostumbrados a vivir indisciplinados, rebelados a la palabra de Dios. Entonces no nos gusta el consejo. ¿Por qué? Porque choca con lo que a mí me enseñaron, choca con lo que yo vengo viviendo toda mi vida, y como no está de acuerdo con mis pensamientos, no lo aplico. Miren lo que dice la Escritura. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. O sea, él puso la enseñanza, lo que a él le instruyeron, lo que Dios le instruyó al apóstol. Él dice, yo puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Después de que a usted les predicado el mensaje, de que a usted les presentaba la palabra de Dios, queda en su responsabilidad aplicar o no aplicar la palabra de Dios. Ya está en sus manos el cómo sobreedifican. Quiero que usted tome nota también de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice la Escritura, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mire, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Será que yo puedo presentarme delante de Dios como un obrero aprobado si estoy indisciplinado? Imposible, ¿verdad? Miren lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Y 1 de Corintios 9:27, que habíamos empezado con esta porción de la Escritura, ¿se acuerda lo que decía el apóstol? Él decía, al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo, pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Tremendo lo este apóstol Pablo, ¿verdad? Hace pocos días atrás, yo les predicaba en una de las noches de oración, de los lunes de oración, y les decía, Daniel se escribe con D, el título de la predicación. Y una de esas D era disciplina. ¿Se acuerdan? Daniel fue llevado siendo jovencito, siendo un niño prácticamente. Él fue separado de sus padres, separado de sus líderes religiosos, y fue puesto en un lugar donde no tenía tutores. Y donde buscaron cambiar, transformar sus costumbres y sus pensamientos que habían sido grabados en su mente y en su corazón por parte de sus padres y sus líderes religiosos. Pero Daniel se autodisciplinó. ¿Se acuerda? Daniel 1:8 dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Él practicó autodisciplina. Él dijo, a ver, esto es lo correcto. La palabra de Dios es lo correcto. Mis padres, mis pastores me enseñaron la palabra de Dios. Esto es lo que debo hacer. Esto es lo que yo debo vivir. Esto se refiere a la palabra cuando él dijo, propuso en su corazón no contaminarse. Tremendo, ¿verdad? Autodisciplina. ¿Cuántos jóvenes caen? Porque no son autodisciplinados. Porque dicen, bueno, aquí nadie me ve, entonces puedo darme ciertas libertades. Y esas ciertas libertades nos llevan al fracaso. Aprendí en mi vida, cuando viví solo allá en España, un buen amigo mío, entiendo que vino de parte de Dios, él me dijo un día, Wilson, tú tienes que ponerte normas. Si tú no te pones normas y no vives y no acatas tus propias normas, nadie las va a acatar. Y el único perjudicado vas a ser tú. Había emprendido una empresa que estaba yendo muy bien, estaba facturando mucho dinero, facturaba como 1.800 euros diarios, mucho dinero, pero no era disciplinado. No tenía una hora de entrada, no tenía una hora de salida, una hora de apertura. Tenía la hora de apertura, pero no una hora de cierre. Pensaba que mi cuerpo, al estar joven, podía exprimirle todo lo que yo quisiera y podría saltarme las normas, los horarios de atención, y muchas veces, cerrado la puerta, seguía con los clientes dentro. Pero llegó un momento que mi cuerpo no resistió el cansancio. Y todo lo que había ganado en los días de indisciplinado, lo perdí. Pensé que había ganado mucho
pero al final terminé perdiéndolo todo, porque no supe ponerme normas, no supe ponerme a mí mismo las normas que me llevarían a ser exitoso. Así que viví indisciplinado y todo aquello que pensé que había ganado, terminé perdiéndolo. ¿Sabe? Aún recuerdo la historia de la Torre de Babel, y ese es el gran monumento al fracaso del hombre. El hombre pensó que en su propia humanidad, en su propio intelecto, podría superar a Dios. Y entonces decidió construir una torre muy alta con su capacidad, revelado de Dios, apartado de Dios. Y sabe, Dios les dejó que se elevaran. Y llega un momento donde Dios les cambia la lengua y no se entiende ni uno ni el otro. Y el monumento queda, el monumento a la vergüenza del hombre, al hombre revelado de Dios. ¿Sabe cuántas personas piensan que han alcanzado el éxito porque emprendieron y ganaron, lograron amasar fortunas? Pero lo triste es que al final de sus vidas, las fortunas se desvanecen. Y todo lo que lograron construir con sus manos, con esfuerzo, dijeron, yo pude hacerlo, yo lo hice, yo lo conquisté. ¿Sabe? Al final de sus días se dan cuenta que se ocuparon tanto de hacerlo, apartados de Dios, que nunca instruyeron a sus hijos en la palabra de Dios para que ellos pudieran mantener el legado realmente que su padre construyó. ¿Sabe? Cuando llegaron los hijos a administración, acabaron con todo lo que el padre se sacrificó. Ahí terminó el orgullo del hombre, en nada. Lo he visto pasar allá en España, lo he visto pasar aquí en mi país, en mi ciudad, y veo dentro de la Biblia todos aquellos que amasaron grandes fortunas y lograron conquistar reinos separados de Dios, terminaron en un fracaso total, como el testimonio del fracaso del hombre. Tremendo, ¿verdad? Indisciplina, separados de la voluntad de Dios. Tremendo esto. Así que necesitamos nosotros alinearnos a la voluntad de Dios, ser disciplinados, practicar la disciplina. Miren lo que dice la Escritura. En Hebreos 12:11 dice, ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Le repito, Hebreos 12:11. He tomado la Nueva Versión Internacional. Dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Dice, sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. ¿Sabe? Esta porción de la palabra de Dios me revela tres cosas importantísimas, tres beneficios grandísimos a mi vida. Mire lo que dice. Primero, la disciplina no es agradable. No se preocupe porque el momento de que usted emprenda o empieza a desarrollar una vida disciplinada, no le vaya a gustar, no le vaya a resultar agradable. Ya Dios le está diciendo, en un principio, al iniciar una vida disciplinada, no le va a resultar agradable. Por eso dice, ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece, pero la Escritura es muy correcta. Dice, parece, solo parece nomás, no será agradable. Entonces, primero, dice este versículo, dice, la disciplina, dice, parece no ser agradable. Pero luego dice, la disciplina le conduce al éxito. Dice este versículo, sin embargo, después de que parece no ser agradable, dice, después produce una cosecha de justicia y paz. Una cosecha de justicia y paz. Entonces me está diciendo, en un principio no te va a resultar agradable, pero tranquilo, espera, lo que tú vas a cosechar es grandioso. Y tercera verdad que me revela este versículo, dice, la disciplina es una entrenadora personal. O sea que el mismo momento que yo desarrollo la disciplina en mi vida, me vuelvo autodisciplinado, voy a estar bien entrenado. ¿Se acuerda lo que decía el apóstol Pablo? Me entreno como los atletas. Disciplinado, decía. ¿Verdad? Me entreno, decía el apóstol Pablo. Así que la disciplina es como un tutor que nos entrena. Miren lo que dice en este versículo. Dice que cosecharemos, dice, ¿cierto?, un fruto de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella.
Entonces, ¿qué va a pasar con la disciplina cuando yo empiezo a desarrollarla? Al principio no va a parecer muy agradable, pero continuado de eso voy a experimentar un fruto, voy a experimentar éxito, ¿verdad? Y tercero, la disciplina me va a entrenar, ¿para qué? Para que yo pueda vencer todo obstáculo que se me presente en el camino. Así que 3 cosas que va a suceder cuando yo voy a emprender, cuando yo voy a empezar a desarrollar la disciplina en mi vida. Lamentablemente, en nuestra cultura, la disciplina está asociada al castigo. Y a nadie le gusta ser castigado. Y como le asociaron la disciplina al castigo, entonces nadie quiere ser disciplinado. Nos enseñaron a ser indisciplinados. Y en este mundo caído, el libertinaje fue disfrazado con vestidos de libertad. Y en esa falsa libertad, nadie quiere vivir bajo normas o reglas. ¿Sabe qué dice el mundo? Yo nací para ser libre. A mí nadie me tiene que decir lo que yo debo hacer. Están diciendo, yo nací para ser indisciplinado. Y ya sabe lo que es ser indisciplinado, ser un rebelde. Y cuando yo digo, o cuando yo ejerzo esa falsa libertad que el mundo me ofreció, o que el mundo me convenció que existía, cuando yo ejerzo esa falsa libertad, lo único que estoy haciendo es oponerme a los propósitos divinos, es rebelarme contra Dios y decirle, yo no quiero nada que venga de ti. Qué tremendo, ¿verdad? Esto es lo que el mundo nos enseñó. Nos presentó un libertinaje vestido de libertad, en donde yo puedo hacer lo que yo quiero, salir a la hora que yo quiero. ¿Sabe por qué el mundo está con esta pandemia? ¿Sabe por qué el mundo está ahora en recesión económica? ¿Sabe por qué todo está movido esto? Porque el mundo es indisciplinado. Porque el mundo se convenció de esa falsa libertad, que realmente era libertinaje, es libertinaje. Y entonces el mundo, mire lo que pasó en nuestro país. Le dice, salga con mascarilla. ¿Sabe cuánta gente sale sin mascarilla? Más de la mitad de los que están en la calle. Use guantes. No me gusta, me siento mal, me siento extraño. No, porque me siento mal. ¿Sabe cuántas? Les dicen a las personas, salga recogida el pelo, a las mujercitas sobre todo, salga recogida el pelo. No, es mejor el glamour, es mejor salir bien presentada que puesta una gorra. Indisciplina. Y luego, ¿qué hace? Alguien por ahí contagiado, estornudó, hizo algo, le llegó al pelo, llegó a su casa, llegó con virus, contagió a la familia y luego a llorar todos. ¿Por qué? Porque no sabemos en dónde fue que se contagió. Claro, sí sabemos cómo fue, la indisciplina. Y le dice, cuando usted va a entrar a su casa, ponga allí la bandejita con agüita, con el alcohol, con el cloro y todo lo demás. Tanta tema ahí para nomás. Ya uno ya tranquilo, ya en el suelo ya se han de haber quedado los virus. Y mete los virus ahí en la planta de sus zapatos. ¿Se da cuenta? Indisciplina. Es nuestra propia indisciplina la que nos está matando. Nuestra propia indisciplina es la que nos lleva al fracaso. No es Dios que fue malo, fue usted que fue indisciplinado. Qué importante la disciplina en nuestra vida. Mire lo que dice el proverbio 15:32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Tremendo. Así que si yo menosprecio la disciplina, si yo desprecio la disciplina, me estoy despreciando a mí mismo. Fui creado a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios es muy disciplinado. Dios es muy disciplinado. Él mismo que inspiró la palabra de Dios, acata y cumple todo lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabe? Un día alguien me dijo, Dios cuando inspiró la palabra, se condicionó a sí mismo. Yo decía, ¿cómo es que Dios se pudo haber condicionado? Sí, en verdad, Dios se condicionó a sí mismo. Y Él es el primero que cumple la palabra de Dios. Así que Él va a cumplir toda bendición, pero también va a cumplir todo castigo. ¿Por qué? Porque Él mismo se condicionó a sí mismo por la palabra de Dios. Y qué tremendo cuando Dios nos habla, ¿no es cierto?, en su palabra y nos dice, escojan ahora ustedes. Escojan entre la bendición y la maldición. Escojan entre lo bueno y lo malo. Si ustedes escogen lo bueno, la disciplina, la bendición,
todas las promesas de bendición, de éxito, estarán sobre nuestra vida. Pero si escogemos lo otro, ¿cómo queremos que Dios después, la gracia de Dios nos alcance y nos libre de la maldad? Va a ser difícil, ¿verdad? Porque Dios mismo condicionó su actuar a la misma palabra de Dios. Qué tremendo, porque Él no se va a ir en contra de sus propias normas, de sus propias reglas. Si Él nos está enseñando a que debemos vivir bajo estas normas, Él no se le va a saltar. Y si Él dijo que usted y yo, por ser indisciplinados, por ser rebeldes, nos vamos a apartar de Él y vamos a desarrollar una vida diferente de la que Él quiso que nosotros desarrolláramos, ¿cómo esperaremos después que Dios pueda bendecirnos? Así que mis hermanos, yo les invito a que hoy reflexionemos acerca de cómo estamos desarrollando nuestra vida, cómo estamos viviendo nuestra vida, si estamos siendo disciplinados o indisciplinados. Lo que sí le puedo decir es que Dios, en su infinita gracia, si hoy usted y yo reconocemos que nuestra vida no ha estado siendo muy disciplinada, no estamos viviendo de manera disciplinada, entonces podamos pedirle perdón al Señor, decirle: papá, perdóname, permite que el sacrificio de mi Señor Jesucristo borre esta vida indisciplinada, y dame la oportunidad de, a partir de hoy, empezar a alinearme a tu voluntad, a vivir como tú deseas que yo viva. Y entonces, con plena seguridad, voy a obtener el éxito en todo aquello que emprenda. Qué tremendo, ¿verdad? Qué hermosa la palabra de Dios. Así que Dios nos concedió, a cada uno de nosotros, nos concedió la capacidad de decidir, pero también la responsabilidad de nuestras decisiones. El apóstol Pablo dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Y cuando usted vive una vida disciplinada, usted puede decir lo mismo que el apóstol Pablo: sí, todo aquello me es lícito, pero no es conveniente para mi vida. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y voluntariamente me apartaré de aquello que no es edificante para mi vida. ¿Se acuerda lo que dijo el apóstol Pablo? Él dijo: mire cada uno, mire bien cómo sobre edifica. Así que la palabra ha sido lanzada, mis hermanos, la palabra ha sido enseñada, usted la recibió, usted la escuchó ahora, pero ahora es su responsabilidad. Mi responsabilidad era poder estudiar la Biblia, redactar este mensaje, pedirle a Dios que me diera algo especial para usted. Él me lo dio, yo se lo transmití a usted, pero ahora la responsabilidad está en usted. Solo usted decide vivir su vida de manera disciplinada, alineada a la palabra de Dios, o indisciplinado, revelado de Dios, revelado de la palabra de Dios. Recuerde, Dios nos dio la capacidad de decidir, pero también la capacidad de ser responsables por nuestras decisiones. Así que es usted y soy yo quienes van a decidir cómo van a vivir sus vidas, disciplinados o indisciplinados. Y quiero cerrar el mensaje de hoy con esta frase que me gustó muchísimo, es hermosa, y dice: ser disciplinado es tener en claro quién soy. Ser disciplinado es tener muy claro quién soy, qué quiero y a dónde me dirijo. Eso es ser disciplinado. Ser disciplinado es tener en claro quién soy. ¿Quién soy? Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios que se alinea a la voluntad de Dios y que cumple con los mandatos de Dios. Si yo soy una persona disciplinada, yo sé quién soy. Tengo muy claro quién soy y cuáles son mis responsabilidades. Mi responsabilidad es compartir el Evangelio, es predicar el Evangelio. Mi responsabilidad es estar sujeto a mis líderes, a mis pastores. Mi responsabilidad como hijo de Dios es invertir en la obra de Dios. Mi responsabilidad como hijo de Dios también es esto. Y yo bendigo la vida de aquellos que están alineados a la voluntad de Dios, que saben en su disciplina, aprendieron realmente y saben quiénes son. Y doy gracias a Dios porque la obra de Dios continúa gracias a sus aportes, a sus diezmos, a sus ofrendas, que por fe y en la disciplina que aprendieron a vivir, continúan dándole gloria a Dios en sus vidas. Es grandioso ver cómo para unos la economía se hundió, pero para otros que le pusieron fe, por uno, Señor, conforme a tu buena voluntad. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por fe hemos venido a depositar, Señor, en la tierra fértil, en el alfolí, Señor. Depositamos nuestra semilla y por fe creemos haber recibido ya el fruto de esta semilla, para gloria y honra de tu santo nombre, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Es parte, este gesto
el depositar el diezmo, la ofrenda, es parte de la disciplina del cristiano. Así que si usted no lo está haciendo, ¿se acuerda? Disciplina, lo contrario, indisciplina. Disciplina, subordinado, y disciplina, rebelde. No hacer esto también es causa de rebeldía. Ahí le dejo. Le hablé desde la palabra de Dios. No le hablé desde mi intelecto, sino desde la palabra de Dios. Pero recuerde, cada uno mire bien cómo sobreedifica. Yo le he dado la palabra de Dios, le he dado el cimiento verdadero, pero solo usted decide cómo sobreedificar, como usted quiera o conforme a la voluntad de Dios. Bien, mis amados hermanos, entonces antes de terminar, antes de que cerremos en oración la transmisión de esta mañana, de este domingo, yo quiero anunciarles, varias iglesias, varios templos empezaron hoy, ya hoy domingo, ya volvieron a abrir sus puertas, empezaron con los cultos dominicales, los cultos presenciales. Nosotros nos vamos a tomar quizá un par de semanas más para poder abrir. Estamos tomando como una fecha tentativa la primera semana de julio. Bien, ¿por qué nosotros vamos a tardar un poquito más? Porque tenemos que acondicionar el templo. El gobierno nacional aprobó en estos días, el día jueves o viernes, aprobó a que ya las iglesias evangélicas podamos volver a hacer cultos presenciales, pero con ciertas normas, ciertas restricciones, normas de bioseguridad. Así que cada templo tiene que estar acondicionado para poder recibir a las personas. No se podrá hacer en el número que hacíamos antes, ¿no? Va a tener que tomarse normas de distanciamiento de 2 metros, al menos 2 metros, de delante, detrás y de cada costado. O sea que 2 metros a su alrededor no puede estar nadie más. Entonces tenemos que acondicionar el templo para poder recibir, para poder mirar cuántas personas tiene el templo de capacidad. De acuerdo al número de personas, de cuántos cultos debemos usar o hacer para que todos puedan venir y puedan ser edificados con la palabra de Dios. Tome en cuenta que los días domingos, en el semáforo, sea color amarillo o sea color verde, está restringido el transporte los días domingos. No hay transporte particular, no hay taxi, no hay buses y sus autos no pueden moverse. Está restringido, solamente aquellos que tienen salvoconducto y para la actividad designada en el salvoconducto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Transportarnos, sea caminando o usando la bicicleta, que es el nuevo medio de transporte que se está usando ahora en este tiempo. Entonces, tenemos que acondicionar también para que si usted usa bicicleta, podamos acondicionar en el templo, ¿no es cierto?, un lugar para que usted pueda dejar su bicicleta si usted va a transportarse en ella, y alguien, pues vamos a designar a alguien que pueda cuidar de su medio de transporte, ¿verdad?, para que cuando usted salga del culto no se encuentre con la sorpresa de que alguien vino y se la llevó. Bien, entonces tenemos que acondicionar eso. Tenemos que acondicionar la entrada para que usted pueda limpiarse su calzado, ¿verdad? Tenemos que acondicionar también señalética dentro del templo, fuera del templo. Usaremos una puerta de entrada, una puerta de salida, normas que les iremos informando a ustedes. Nadie podrá quedarse después del culto a hacer un espacio de reunión social. No se puede hacer eso, porque si alguien delegado del gobierno mira que estamos aglutinándonos y nos quedamos después de la salida del templo haciendo un grupo social, pues entonces nos van a cancelar el permiso de volver a reunirnos, y entonces sí vamos a tener complicaciones grandes. Entonces, se da cuenta, todo está dentro de la disciplina, así que hay nuevas normas, ¿no es cierto? El que volvamos otra vez a congregarnos de forma presencial en el templo y alabemos a Dios de forma presencial en el templo, va a conllevar disciplina. Usted y yo debemos aprender ahora a ser muy disciplinados. Ninguna persona que no lleve su mascarilla podrá ser admitida dentro del templo. Normas de seguridad, porque si nosotros decimos, no, chus, el hermanito, la hermanita, vino desde tan lejos y no le vamos a dejar entrar sin mascarilla, no, pues que entre nomás, por ser condescendientes, y de repente viene una autoridad, porque nos van a estar vigilando, viene una autoridad y encuentra a alguien sin mascarilla, enseguida nos quitan el permiso de poder
de poder realizar los cultos presenciales. Entonces se da cuenta, tenemos que ser disciplinados. Qué importante la palabra de este día, para que usted y yo podamos volver otra vez a aquello que tanto hemos estado deseando durante estos 3 meses, volver a adorar en el templo a nuestro Padre, a nuestro Dios. Pero debemos hacerlo todos de manera disciplinada, cumpliendo todas las normas que el gobierno nos ha puesto como medidas de seguridad para nuestra propia vida. ¿Se acuerda lo que era disciplina? Poner en práctica ciertas normas, ¿no es cierto? Ciertos principios de vida. Y hoy por hoy las normas de bioseguridad son principios de vida para nosotros. Esas normas no están para molestarnos, sino para precautelar, para conservar nuestra salud. Así que mis amados hermanos, nosotros en estos días estaremos mandándoles información de qué es la parte que a ustedes les corresponde, en donde ustedes deben aplicar la disciplina para poder volver al templo. Vamos a diseñar una estructura de cuántos cultos necesitaremos para poder dar cabida a todos ustedes puedan ser partícipes de una celebración dominical. Entonces vamos a hacer un cómputo de cuántas personas son y les vamos a dar a elegir, si son 2 cultos, son 3 cultos, les vamos a dar a elegir en qué culto usted quiere estar, sea en el primero, en el segundo o en el tercero. Pero allí es donde vamos a aplicar la disciplina. Si usted dice, yo voy a ir al primero, usted ya no puede, si por algún motivo usted no pudo ir al primero, usted ya no puede decir, bueno, como hoy me he quedado dormido, voy a ir al segundo o voy a ir al tercero. No, usted tiene que ser disciplinado. Si usted dijo, yo voy a ir al culto de las 8 de la mañana, tiene que estar allí, porque posiblemente se encuentre con la sorpresa de que usted se quedó ese domingo sin poder ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque vamos a aprender a ser disciplinados. El espacio de tiempo no va a ser el mismo tiempo que teníamos antes. No sé si nos van a dar los 40 minutos que aprobó el gobierno o la hora que se pedía exclusivamente aquí en la ciudad de Ibarra. Se estaba pidiendo a la alcaldesa 1 hora para poder reunirnos. Entonces, si usted dice, bueno, no importa que llegue tarde, unos 10, 15 minutos, pues posiblemente usted ya se perdió más de la mitad de lo que podíamos haber hecho. ¿Por qué? Porque nosotros, para poder volver a abrir, necesitamos cumplir con las normas y los requerimientos del gobierno. No podemos hacerlo como nosotros queramos, sino como el gobierno nos dice que debemos hacerlo. Esto es ser disciplinado. Así que en la disciplina que la iglesia va a entrar, porque Dios nos habla disciplina para la iglesia, disciplina para la familia, disciplina personal, entonces nosotros como iglesia vamos a ser muy disciplinados, acatando y poniendo en práctica todo lo que el gobierno nos demanda, ¿verdad? Para tener el permiso, la autorización de poder volver a abrir y poder volver a alabar con ustedes al Señor en el templo. Pero ahora ustedes deben ser disciplinados, las familias deben ser disciplinados para que todo esto sea para honra y gloria de Papá Dios. Así que ya está en nuestras manos. Usted ya lo sabe, ya lo conoce, yo ya lo conozco. Ahora le queda a usted y me queda a mí aplicar, ser disciplinados. Mis amados hermanos, qué gusto haber compartido con ustedes. Y antes de cerrar esta transmisión, yo quiero que usted pueda cerrar sus ojos, pueda inclinar su rostro y nos presentemos delante de Dios para darle gracias y decirle: Señor, eres bueno. Padre de los cielos, tu palabra es hermosa, Señor, tu palabra edifica, tu palabra, Señor, nos da vida. Amado Rey, tú nos enseñaste acerca de la disciplina en esta mañana. Hoy te pido en el nombre de Jesús, enséñame, Señor. La Escritura dice, Señor, que al principio la disciplina quizá me parezca, Señor, dura o tenga la apariencia de un castigo. Pero tú me dices, Señor, que no es así. Tú me dices que lo próximo que va a suceder cuando yo emprendo la vida disciplinada, Señor, dices que va a haber una cosecha de gran éxito, Señor. Y entonces, papá, yo quiero ver ese éxito en mi vida. Yo quiero alcanzar ese éxito, Señor, en todo lo que emprenda, como dice la Escritura, Señor. Así que te pido, papá, por medio de tu Santo Espíritu, tú puedas darme la fortaleza, Señor, que necesito para ser un varón disciplinado, para ser un hijo disciplinado, Señor, un siervo disciplinado. Que yo pueda, Señor,
yo pueda cerrar toda grieta que yo mismo abrí en mi vida espiritual, Señor. Cuando te conocí, precioso Dios, cuando recibí a Jesús en mi corazón, me enseñaron, Señor, todos los hábitos, los buenos hábitos de la vida cristiana. Pero por mi indisciplina, Señor, fui perdiendo esos hábitos. Perdí la vida devocional, perdí la lectura de la Biblia, perdí la vida de oración, perdí el buen hábito de ofrendar, de diezmar, Señor. Perdí el hábito de servirte, Señor. Pero hoy que tú me hablas de disciplina, yo quiero cerrar, Señor, quiero pedirte perdón por todas aquellas cosas que de manera indisciplinada, Señor, dejé que llegaran a mi vida. Y quiero pedirte, Señor, que tú puedas lavarme con la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo. Y que todas estas indisciplinas, Señor, todas estas grietas que yo he permitido en mi vida, sean selladas, sean cerradas, Señor. Y ahora, papá, a partir de hoy, yo pueda empezar a vivir una vida disciplinada. Yo pueda volver, Señor, a mi vida devocional. Yo pueda volver, Señor, a una vida bajo tu cobertura, Señor. Padre bueno, que no me tiemble la mano, Señor, para ofrendar, para diezmar, Señor, porque esto es estar inmerso en la obra de Dios, Señor. Quizá no me escogiste como predicador, como evangelista, pero quizá mis recursos, Señor, ayudan a que el evangelista, a que el pastor, a que el maestro pueda hacer la labor que le fue encomendada, Señor. Mi diezmo y mi ofrenda ayudan, Señor, a que el templo siga abierto para que muchos más puedan recibir tu palabra y puedan adorarte, Señor. Que muchos niños, como hemos venido trabajando con los niños, Señor, sean evangelizados y conozcan normas de ética y moral cristiana, Señor, que mucha falta le hace a este mundo, Señor. Padre de los cielos, te pido hoy, Señor, en el nombre de Jesús, tú vuelvas a traer convicción a mi vida y yo pueda desarrollar una vida disciplinada conforme a los principios de vida que están escritos en tu palabra. En la plena seguridad de que esto sucederá, Señor, en la plena certeza de que tú lo harás, papá, para beneficio, Señor, del reino de los cielos, para gloria de tu santo nombre. Yo te doy gracias en el precioso nombre de mi amado Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Qué bueno, mis hermanos, poder haber compartido con ustedes esta mañana una transmisión más, y como les decía hace un momento en los anuncios, próximamente estaremos ya en los cultos presenciales, así que estén atentos. Nosotros les enviaremos la información vía WhatsApp, quizá personal o al WhatsApp de la iglesia, para que ustedes conozcan todas las normas. Hasta tanto, mis hermanos, vamos a volver a esa vida disciplinada en el Señor. Les amamos mucho en el Señor, un abrazo fuerte, y les esperamos el día de mañana a las 7 de la noche. Estaremos nuevamente en una nueva transmisión compartiendo la hermosa y poderosa palabra de Dios y disfrutando ustedes y yo de un instante en esa hermosa presencia de papá. Que Dios les bendiga.